Bien, bendiciones. Dios le bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente en este medio a través de YouTube para llevarle nuevamente el mensaje que hemos estado estudiando a través de estos últimos meses, el libro de los Hechos. Estamos ahora en el capítulo 22 del libro de los Hechos y lo hemos titulado el sermón de Pablo en Jerusalén o la defensa de Pablo en Jerusalén. Y siempre en la pizarra pues le trato de darle de hacerlo más simple, más entendible lo que se encierra más o menos en cada uno de los textos. Este capítulo tiene 30 versículos. Eso no es tan extenso, pero hemos leído algunos capítulos anteriores donde hay más de 50 versículos, pero aquí por lo menos tenemos solamente 30. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 vamos a encontrar cuando Pablo comienza su mensaje a la multitud. Verso 1 y verso 2. En el versículo 3, Pablo presenta a sus antecedentes judíos. Versículo 3. Versículos 4 y 5 es cuando Pablo narra cómo persigue a los cristianos. Versículos 6 al 11, Pablo describe su experiencia sobrenatural camino a Damasco. Versículos 12 al 16, Pablo responde a esa experiencia sobrenatural. Versículos 17 y 18, Jesús aparece a Pablo en un éxtasis en Jerusalén. Versículos 19 al 21, diálogo de Jesús y Pablo en ese éxtasis. Versículos 22 al versículo 23, se amotina la gente o la multitud al mensaje de Pablo. Esto pasó en Jerusalén. Versículos 24 al 26, Pablo revela su ciudadanía romana. Versículos 27 al versículo 29, el tribuno cuestiona a Pablo acerca de su ciudadanía romana. Y versículo 30, versículo final, el tribuno organiza una audiencia con el Sanedrín, y esto ya comienza entonces en el próximo capítulo 23. Bien, se trata de hacerlo simple para que usted entienda lo que va sucediendo en cada uno de los versículos. Y comenzamos entonces aquí en Hechos capítulo 22, el sermón de Pablo. Vemos los primeros dos versículos donde Pablo presenta una defensa. La palabra defensa o la palabra griega que se usó en este versículo es la palabra apología. Significa defensa o significa disculpa. Pablo presenta una defensa o una disculpa de su vida pasada, de cómo se formó su vida pasada dentro de lo que era el fariseísmo o la cultura o los rituales de la ley y el compromiso que tenía con el Sanedrín en aquel entonces. Pablo presenta esta defensa, y cuando recordamos el capítulo 7 del libro de Hechos, encontramos entonces que también Esteban presentó una defensa, presentó un sermón frente al Sanedrín. Pablo se encuentra ahora frente a la ciudad de Jerusalén y más o menos usa la misma fraseología que usó Esteban cuando se dirigió al pueblo de Jerusalén, diciendo hermanos o padres, varones, hermanos y padres, como menciona el versículo 1, dice varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo entonces presenta esta defensa frente a esta multitud en Jerusalén. ¿Te acuerdas cuando mencionamos el capítulo pasado que Pablo deseaba llegar a Jerusalén? Llegó a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén entonces se formó un alboroto, se formó un motín en contra de Pablo por causa de que se le acusaba de que estaba en contra de la ley de Moisés, de que estaba en contra de la circuncisión y de que había entrado con gentiles dentro de los atrios del templo. Estas son las acusaciones que hay contra Pablo, y ahora Pablo presenta esta defensa frente a ellos, pero incluye mayormente su testimonio. Dios le concede al apóstol Pablo presentar el testimonio frente a la ciudad de Jerusalén. Cuando Pablo comenzó a dar esta defensa, vimos en estos versículos que comenzó a hablarle en el idioma hebreo.
Si vemos en el capítulo anterior, los últimos versículos, cuando Pablo le habló al tribuno, se cree que eran griegos. Pablo habló entonces en el idioma griego. Y ahora que va a dirigirse directamente a la nación de Jerusalén, entonces Pablo ahora presenta o habla con ellos en el idioma de los hebreos, el idioma que usaba el pueblo de Israel. Al escuchar que hablaban en el idioma de hebreo, pues entendieron entonces que pusieronse la Biblia, que pusieron más atención. Dice, guardaron más silencio al escuchar que le hablaba en su idioma, el idioma del hebreo. En el versículo 3, Pablo presenta entonces ahora sus antecedentes judíos. ¿Quién es Pablo? Porque habían pasado ya 20 años cuando Pablo se había convertido. Había estado los primeros 3 años yendo entre Tarso y Jerusalén. Se había quedado mayormente en Jerusalén. Pero luego cuando Dios lo llama a Pablo, entonces sale de Jerusalén y en Damasco tiene la experiencia. Lo leímos en el capítulo 9 de este libro de los Hechos. Y de ahí en adelante, entonces Pablo comenzó a estos viajes misioneros a los que Dios le había enviado. Pablo ahora le habla a los judíos en el idioma judío. Se presenta como judío dentro de los judíos. Dice, yo soy judío. Pablo habló como judío a los judíos. Estableció un terreno, estableció una confianza, un diálogo, una atracción entre él y la multitud, al tanto así que dice que hubo un gran silencio para poner atención a lo que Pablo había de contar. Pablo comienza entonces en esa narración, comienza a contarle su testimonio de quién era él antes y quién era él ahora después de haberse convertido. Quién era él antes de convertirse a Jesucristo y quién es él ahora después de haberse convertido a Cristo. Vemos entonces que el libro de los Hechos relata en 3 ocasiones el testimonio de Pablo. Dios permitió que el testimonio de este hombre impactara a multitudes mayormente de griegos o de judíos helenitas que eran mezclados con judíos mezclados con griegos o con otras razas. Pero en Jerusalén, en su gente, su testimonio no fue válido, no fue recibido, no impactó de la manera que impactó a las multitudes de los griegos, los gentiles. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, que es la primera vez que se narra el testimonio de Pablo, narrado por Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Narra ese acontecimiento, cuándo sucedió, en la ciudad que sucedió y a la hora que sucedió. Hechos capítulo 9. Ahora aquí en el capítulo 22 también de Hechos, vuelve Pablo a narrar, a contar este testimonio frente a la nación de los judíos. Y narra también el acontecimiento con sus testigos, el lugar donde sucedió y a la hora que había sucedido. Vuelve Pablo a repetir su testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde Pablo entonces narra o trae su testimonio frente a los gentiles. Vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo 26 del libro de Hechos, veremos aquí entonces que Pablo le narra o le cuenta o le testifica su vida. También en el libro de los Filipenses, Pablo cuenta su testimonio de una manera teológica, histórica, para animar a aquellos hombres aquellas personas que le rodeaban. Filipenses capítulo 3, él voy a presentar parte de este testimonio. Y en 1 Timoteo capítulo 1 también vuelve Pablo a narrar ciertos detalles acerca de su conversión para dar ánimo a Timoteo y a aquella iglesia que él había establecido en aquel entonces. Pablo nace en la ciudad de Tarso, en Cilicia de Tarso, pero dice que se crió o se instruyó a los pies de Gamaliel. Cuando se habla de Gamaliel, según datos históricos, era un hombre que venía de una línea de rabíes. Los rabinos, Gamaliel es uno de los rabinos más importantes en el tiempo de Pablo. Este Gamaliel, según unos datos históricos, dice que venía de un tal hombre llamado Hillel, H-I-L-L-E-L, Hillel, donde se cree que Hillel fue el que formó una escuela de rabinos. Creo que la escuela se llamaba con el mismo nombre de la escuela de Hillel. Se cree entonces que este Hillel era el abuelo de Gamaliel. La Biblia habla en Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante, habla de quién era Gamaliel y el consejo que Gamaliel dio a
la multitud de fariseos en aquel entonces, cuando estaban persiguiendo a Pedro y a Pedro, a Juan y a los discípulos, a los apóstoles en aquel entonces. Hechos capítulo 5, versículo 34. Dan un consejo de que no persiguieran algo que posiblemente venía de parte de Dios. Era muy respetado, era muy venerado en la ciudad de Jerusalén. Pablo presenta que Gamaliel era uno de sus testigos en cuanto a quién era Pablo antes de la conversión y quién es Pablo ahora después de la conversión. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, es decir, que estaba estrictamente enseñado bajo la ley de los fariseos. Practicaba la ley de los padres, los antepasados. Pablo era un hombre celoso de Dios. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, se da una descripción de quién era él antes de conocer a Cristo. Dice, era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Y era irreprensible, mucho más que muchos de otros de los compañeros fariseos que pertenecían al Sanedrín. Pablo sobresalía sobre ellos por el celo que tenía por Dios. Pablo no les quita a ellos que son celosos de Dios. Dice, ustedes hoy son celosos de Dios, todos vosotros. O sea, Pablo reconoce que eran hombres que eran celosos de Dios, al igual que lo era Pablo. Pero Pablo lo que estaba estableciendo era una manera de ganar la confianza de los judíos que le escuchaban en ese momento, esa multitud de judíos, para que prestaran atención a lo que él venía a testificar. Eso está preparando todavía el terreno. En este capítulo 22 hasta el capítulo 28, donde termina el libro de los Hechos, no vamos a encontrar en estos capítulos finales mucha doctrina acerca de enseñanza doctrinal, espiritual, sino que mayormente abarca y encierra el testimonio de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo desde que llega a Jerusalén hasta que llega a Roma? Estos últimos capítulos narran mayormente cómo Pablo testifica ahora frente a diferentes gente, a diferentes multitudes, incluyendo a los gentiles. Pablo en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, Pablo cuenta cómo él perseguía a los cristianos. Él era un perseguidor de la iglesia, se le conocía como el camino en aquel entonces, hasta la muerte. Perseguía yo este camino, dice él, narra él, o cuenta él, testifica él, diciendo, perseguía yo este camino hasta la muerte. Esto era evidencia del celo que él mencionaba, soy celoso de Dios. Estaba dispuesto a dar su vida o a quitar del camino a todo aquel que le servía a Cristo, a todo aquel que era cristiano. Pablo prendía, le estaba testificando, prendía y entregaba a cárceles tanto hombres como mujeres. Pablo hasta muchas de las personas que Pablo trajo, ¿verdad?, como prisioneros a Jerusalén, encontraron la muerte. Los arrestaron y muchos de ellos los mataron por causa de ser creyentes cristianos, de seguir a Cristo. Pablo narra, testifica y narra y tiene pruebas, no solamente de lo que él testifica, sino que tenía también testigos de quién era él antes de la conversión. Pablo menciona en estos versículos 4 y 5, dice que el sumo sacerdote de aquel entonces, que era Caifás, le era testigo juntamente con los ancianos. Caifás y los ancianos testifican de que Pablo sí era un hombre celoso, perseguidor, ¿verdad?, de la iglesia. Pablo hizo un trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes de aquel entonces. Los líderes religiosos de aquel entonces aprobaron a través de cartas que Pablo fuera y prendiera a todo aquel que se llamaba cristiano. Pablo describe también su experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Pablo no solamente perseguía, no solamente arrestaba a la gente en Jerusalén, sino que era tan grande su celo por Dios, por lo que él entendía que era servirle a Dios, que salía de Jerusalén, salía de Judea y entraba en territorio de Damasco. Damasco, como mencionamos cuando hablamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, mencionamos que Damasco es una ciudad totalmente fuera de Jerusalén. Es una ciudad de Siria. Era una ciudad totalmente gentil, pero había mucho pueblo judío en ese
Damasco, y Pablo fue allá a Damasco para atraer, para arrestar, para encarcelar, traerlo a Jerusalén a todo aquel que le servía, ¿verdad?, o seguía o aceptaba el camino que se conocía al cristianismo en aquel entonces. Dice, yo entiendo, en una palabra más simple y sencilla, Pablo decía, yo entiendo por qué ustedes me atacan, porque ustedes están en mi contra, porque yo también fui un atacante, también estuve en el lugar que ustedes se encuentran hoy. O sea, es decir, el ser que ustedes tienen por Dios, yo también lo tuve, pero estaba en una manera errónea. Versículo 6 al versículo 11, comienza Pablo entonces a contar, a testificar, porque ahora ya no es fariseo, ya no practica la ley como la practicaba antes. Cuenta diciendo, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Lo que le sucedió a Pablo fue algo sobrenatural. O sea, yo era como ustedes hasta que tuve este encuentro con Jesús. La luz que se aparece, Pablo dice, la luz que se me apareció al mediodía fue el mismo Jesucristo, el Mesías. El Jesús que había estado en Jerusalén, que ellos rechazaron con el Mesías, es el Jesús que se le aparece a Pablo camino a Damasco. Cuando Pablo pregunta quién eres, Señor, porque Pablo no sabía quién estaba persiguiendo, el Señor Jesús le contesta, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Cuando dice Jesús Nazareno, nazarenos eran rechazados, eran tenidos en poco porque se le consideraba como que era una ciudad, ¿verdad?, lo que se le conocía como lo más bajo, lo que eran los galileos, lo que eran los nazarenos, se les rechazaba porque eran mezclados, ¿verdad?, con samaritanos. Eran odiados, despreciados. Jesús Nazareno, a ellos les chocaba que Jesús Nazareno fuera el Mesías, por eso era que no aceptaban que Jesús fuera el Mesías. Pero Pablo le pregunta quién eres, Jesús se identifica, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Pablo no tenía idea de quién estaba persiguiendo hasta que le sucedió ese encuentro sobrenatural. Pablo no decidió apartarse del fariseísmo porque él quiso, sino porque tuvo un encuentro personal, genuino con el mismo Jesucristo. Versículo 12 al versículo 16, Pablo comienza a describir la respuesta de su experiencia sobrenatural camino a Damasco. Leemos del versículo 12 al versículo 16, donde Pablo narra qué le aconteció después que tuvo este encuentro con Cristo. Narra entonces diciendo que Pablo le es enviado un hombre llamado Ananías. Es un Ananías que estaba en Damasco, era un judío sobresaliente con un testimonio intachable, respetado por la ciudad de Damasco, de todos los judíos sobresalientes, donde también hay algunos detalles, algunas notas históricas donde habla que también era parte de los fariseos, pero era un hombre ya convertido, creyente convertido. Dios le envía a Pablo a otro judío que también había sido parte del Sanedrín o parte de lo que era el fariseísmo. Este es el hombre entonces que instruye a Pablo. Era un hombre con credencial, era un hombre con buen testimonio, y este Ananías es el que Dios usa para introducir a Pablo a la familia cristiana. Le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Como judíos al fin, conocían la ley, tenían sus mismos antepasados, eran hijos de judíos, de las tribus judías. Se entendían en ese diálogo del Dios de nuestros padres, ellos se entendían al 100% porque conocían que Dios era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres, ¿verdad?, se te ha aparecido y te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pablo quería entonces que cuando testifica su conversión, su experiencia en Damasco, quería que los judíos entendiesen y recibiesen el testimonio, porque él estaba antes como fariseo. Entendía lo que los fariseos sentían porque él fue celoso, fariseo, ¿no?, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley era un hombre que estaba irreprensible. Pablo quería que ellos supieran que él todavía servía al Dios de su padre. Por eso menciona a Gamaliel, menciona ahora a Ananías, mencionó también a Caifás, mencionó a los ancianos, porque siempre se identificaba con los judíos. No rechazó a los judíos, sino que siempre compartió con los judíos, aunque se fue a predicarle a los gentiles, a los griegos. Siempre el judaísmo, los judíos, su nación, su pueblo,
estaban siempre en su corazón. Ahora Dios escoge a Pablo y le dice a través de los labios de Ananías para que conozcan su voluntad, para que veas al justo, a Jesús, y para oír la voz de su boca, es decir, su palabra. So, Pablo recibe instrucciones de qué era lo que Dios, a qué Dios le estaba llamando, cuál era su próximo paso a conocer a través de Ananías. Versículo 17 y versículo 18. Jesús le habla a Pablo en un éxtasis en el templo de Jerusalén. So, cuando Pablo se convirtió, también en unos datos históricos menciona, y la Biblia creo que también lo menciona en Gálatas capítulo 3 o capítulo 1, menciona que Pablo esos primeros 3 años la pasó mayormente en Jerusalén. Eso es decir, que continuó practicando la ley en Jerusalén, siendo ya cristiano, pero todavía iba y oraba al templo. O sea, compartía, no rechazó su práctica, su conocimiento de lo que había aprendido a los pies o la instrucción de Gamaliel. So, esos primeros 3 años, Pablo se pasaba en el templo de Jerusalén orando y presentando sus votos, acción de gracia, posiblemente también practicaba los rituales, pero ya sabía que nada de esto salvaba, sino que esto era parte de la instrucción que había aprendido bajo la ley. Luego vuelve ahora a Jerusalén después de 20 años, habían pasado unos 20 años, ya los apóstoles, ya las personas que él conoció en aquel entonces, ya no estaban en Jerusalén, pero todo lo que Pablo había hecho estaba como en un récord. O sea, las personas que Pablo mencionó eran para personas, muy conocidas dentro de la nación de Israel. So, pasan 20 años y aunque ya Pablo era cristiano, todavía iba a Jerusalén para orar en el templo. Quería que la multitud supiese que él todavía, ¿verdad?, confiaba y practicaba y aceptaba la ley. No estaba en contra de las ceremonias ni de los rituales judíos, sino que estaba contando la experiencia que tuvo en el encuentro a Jerusalén. So, él habla entonces cuando estaba en Jerusalén orando en el templo, y cuando estaba orando en el templo, me vino un éxtasis donde se le aparece Jesús y le habla entonces que le mandaría entonces a los gentiles fuera de Jerusalén. So, la vida cristiana de Pablo fue fundada en la verdad de Dios, no en experiencias de hombre. Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 17, Pablo menciona en esos versículos que él no recibió el mensaje por voluntad humana, sino que recibió el mensaje por parte directa de Dios mismo. So, Dios mismo lo llamó a que fuera un ministro de la palabra, un ministro del evangelio. So, el mensaje que Dios le da a Pablo en el éxtasis en Jerusalén, le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Son estas palabras que Jesús le habla a Pablo, posiblemente asombraron a Pablo, porque Pablo quería testificarle a los judíos, porque como él fue fariseo, los fariseos lo iban a entender según lo que él analizaba. Pero Jesús dice: sal prontamente de Jerusalén, porque no van a recibir tu testimonio. Él trató, habló, dialoga en estos versículos 17 y 18, dialoga con Cristo en ese éxtasis de que lo dejara en Jerusalén, pero el Señor le manda salir de Jerusalén. No era el momento ni el tiempo indicado para quedarse en Jerusalén. Si Pablo se hubiese quedado en Jerusalén, si Pablo no hubiese puesto atención a este éxtasis que tuvo en Jerusalén, Pablo entonces lo hubieran matado, a una edad temprana. Sobre el versículo 19 y 20, Jesús le contesta a Pablo acerca de lo que Pablo quería, ¿verdad?, lo que Pablo anhelaba, de quedarse en Jerusalén y predicarle a la nación de Jerusalén. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba. Ellos tienen conocimiento de quién yo era. Señor, ellos me escucharán. Pablo creía en su corazón y en su mente de que sería escuchado porque él era parte de ellos. Saben que yo solía perseguir los cristianos. Pablo presenta lo que él realmente hacía cuando no era creyente, cuando no era cristiano, lo mismo que hacen los fariseos en ese entonces. Ellos sabían que yo perseguía a los cristianos, entonces mi historia se da poderosa y persuasiva entre ellos. Pablo pensaba que su testimonio, lo que está testificando ahora, lo quería testificar 20 años atrás, y todavía ven la reacción de la nación de Israel. Todavía ven la reacción que ellos toman cuando Pablo está testificando acerca
de lo que Dios hizo con él. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, yo fui testigo, yo estuve presente. Le dieron más credibilidad a la gente judía que estaba contra el cristianismo. Dieron a él más crédito con la gente judía que estaba en contra del cristianismo. Todo lo que Pablo estaba testificando, la gente judía, la nación que estaba ahí presente frente a él, estaba en contra de lo que él estaba diciendo. Su testimonio no impactó como él pensaba que iba a impactar. Quería quedarse en Jerusalén, pero Dios, que conoce todos los tiempos, conoce todas las mentes, conoce toda la voluntad, no le permite a Pablo quedarse en Jerusalén y lo envía entonces a los gentiles. Versículo 21. Jesús sabía que no era el momento ni era el lugar de Pablo para predicar a la gente judía como Pablo anhelaba, como Pablo quería. Por la seguridad de Pablo, pasaron 20 años de ese anhelo de Pablo de predicarle a Jerusalén, a la multitud de Jerusalén. Pasaron 20 años entonces para que Pablo ahora, prisionero, está predicándole a la ciudad de Jerusalén. Llegó a Jerusalén después de estos 20 años y ahora es el primer mensaje que Pablo le da a la nación de Jerusalén. Se le llamó en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 15, se le dijo a Pablo que su llamado era para predicar a los gentiles. Cristo lo llamó en ese éxtasis en Jerusalén 20 años antes y le señaló de que Jerusalén no recibiría su testimonio. Luego Hechos capítulo 9, versículo 15, a través de Ananías se le recuerda, ha sido llamado para que le prediques a los gentiles. Pablo hizo claro que no era su idea de predicarle a los gentiles. Este era el plan de Dios y no el plan suyo. Pablo no escogió salir de Jerusalén e ir a predicarle al pueblo gentil, sino que Dios lo había enviado, Dios lo había escogido para que saliese de Jerusalén y llevara el mensaje a la nación de los gentiles. Versículo 22 y versículo 23, se amontona la gente o se amotina la gente frente al mensaje o al testimonio de Pablo. Dice este versículo 22-23, dice que ellos oyeron todo el discurso de Pablo acerca de su experiencia, lo que le pasó, cómo se encontró con Cristo. Pero cuando Pablo menciona que Dios lo envió a los gentiles, ahí entonces el sermón o el testimonio de Pablo, hasta ahí llegó. Ahí entonces el pueblo se amotina, el pueblo entonces se revela, se llenaron de furia. Dice, le oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí fue que ellos resistieron lo que Pablo le estaba testificando. Versículo 22, vamos a leerlo. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Simplemente porque mencionó de que Dios lo había enviado a los gentiles. Versículo 21. Pero Cristo me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y esto provocó entonces que se formaron un motín, donde entonces Pablo ya no pudo continuar hablando porque ya no lo escuchaban. Ya la gritería, el alboroto, la furia, el coraje, la cólera se apoderó de la multitud de Jerusalén y ahí en adelante Pablo no pudo ya continuar dialogando. Desearon la muerte, dijeron que no merecía vivir porque hacía a los gentiles al mismo nivel de los judíos. Le escucharon hasta esta palabra. Entonces, los judíos se enfurecieron al saber que el plan de salvación de Dios se podía dar libremente a los gentiles creyentes. A ellos les chocaba, les trabajaba de que ellos tenían que pasar por diferentes rituales según la ley para ser aprobados por Dios y que ahora simplemente a los gentiles por creer en un Cristo, creer en Jesús el Nazareno, podían tener el mismo nivel de aceptación frente a Dios como lo tenían los judíos. La multitud hasta aquí escuchó, hasta este punto escuchó cuidadosamente lo que Pablo le estaba trayendo. Lo que ellos no podían entender o soportar o hacerse la idea es que el Dios de los cielos, ¿cómo es posible que el Dios de los cielos salvara a judíos y a gentiles por igual y de la misma manera? El mensaje de Jesucristo que Pablo presentaba en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como la gracia, ese mensaje o esa predicación
o esa enseñanza encierra de que puede venir a Dios como eres, sea judío, sea gentil, sea extranjero, sea alto, sea bajito, sea rico, sea pobre. No importa la condición que tenga, el llamado es para toda persona, no importando la raza ni color. El llamado es para venir a Dios y es a través de Jesucristo. Cuando ellos expresan quita a este hombre porque no conviene que viva, esa reacción fue tan violenta simplemente por la palabra gentiles. No resistieron escuchar la palabra gentiles. Hay algo que yo quiero hacer énfasis, que los judíos aceptaban a los gentiles como creyentes siempre y cuando, ya lo mencionamos en los videos pasados, siempre y cuando ellos se hicieran prosélitos, es decir, que se convirtieran primeramente al judaísmo, pasaran por los rituales del judaísmo, se circuncidasen y practicasen y fueran a una sinagoga, entonces eran aceptados dentro del judaísmo y podían entrar al atrio de las mujeres, el atrio de la familia, ahí podían entonces servirle a Dios. Era la única manera que los judíos aceptaban a los gentiles. Pero no es lo que Pablo está presentando. Pablo está presentando ahora que tanto judíos como gentiles pueden ir directamente a Dios a través de Jesucristo. En el versículo 24, entonces aquí entra ahora entonces el comandante exige una explicación del alboroto. Aquí entra entonces ahora el tribuno, que eran los funcionarios de Roma. Se mandó el tribuno a que metiesen a Pablo en la fortaleza. Para él, para el tribuno, al notar y a ver que la nación de Israel estaba totalmente en silencio, escuchando a Pablo, porque Pablo le habló en el idioma hebreo. El tribuno no entendió porque el tribuno hablaba el idioma griego. Lo vimos en los versículos pasados, en el capítulo pasado, los últimos versículos. Pablo le habló griego al tribuno, es decir, a la guardia de Roma, a los que representaban a Roma, pero cuando Pablo se dirige a la nación de Israel, le habla en lengua hebrea, donde se cree que entonces que el tribuno ni sus súbditos entendieron lo que Pablo estaba diciendo. Cuando el tribuno ve a Pablo dirigirse apasionadamente a la multitud de Israel, en un idioma que él no conoce, vio a la multitud que le prestó gran atención hasta que de momento estallaron en un alboroto. El tribuno no entendía cómo era posible que hace un momento atrás estaban atentos a lo que esto me dice y ahora entonces hace un alboroto y quieren matarle. Desde este punto en adelante, vamos a ver ahora entonces que Pablo, desde este versículo, de este capítulo 22, de estos versículos en adelante, hasta que termine el libro de los Hechos, Pablo queda entonces como un prisionero. Ya Pablo no es un hombre libre, sigue predicando el evangelio, pero ya no es un hombre libre como lo había sido antes. Pablo estará ahora bajo la custodia de Roma hasta ya no es hombre, finalmente ya no es un hombre libre, está prisionero y desde este punto en adelante va a estar prisionero hasta que llega a Roma. Eso lo vamos a estar viendo más detalladamente en los próximos capítulos. Entonces toma decisión el tribuno diciendo examinarle con azotes. Examinar con azotes, cuando lo leemos, estaba leyendo acerca de qué es examinar con azotes. Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24-25. Repito la cita, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Pablo menciona que 5 veces fue azotado por los judíos mayormente. Pero aquí cuando habla de examinar con azote era que a los que no eran ciudadanos romanos y cometían un crimen, cometían una falta, se les examinaba con azote. Significa que se usaba lo que se llama el flageo romano. Esto era un tipo de látigo que tenía, dice que tenía, en las puntas tenía pedazos de metal o pedazos de hueso, donde cuando se le daba al acusado, le arrancaba la piel. Dice, muchos morían porque mayormente era una tortura, no era un castigo, era mayormente para hacerlos hablar, confesar lo que habían hecho. Muchos de los hombres que no morían, estaba leyendo que entonces quedaban disfigurados o quedaban inválidos, porque era en sí una tortura. Cuando se ordena, cuando el tribunal ordena que Pablo sea examinado con azotes, Pablo entonces recurre a su ciudadanía romana, porque el flageo
no era para los romanos. Estaba prohibido para los romanos a menos que no fuera un malhechor o a menos que no fuera ya aprobado por Roma o por los funcionarios de Roma. Pero cualquier otra persona que no era romano y tenía ciudadanía romana lo azotaban. No tenía derecho a nada. No tenía ningún derecho a defenderse. Pero como Pablo es un ciudadano romano, Pablo entonces acude a su ciudadanía romana y pregunta: esta no es la mera manera normal judía de azotar, sino el temido flagelo, como mencioné, el romano. Era una golpiza tan severa que en algunos casos resultaba en la muerte de la víctima. Se perdían la vida muchas personas por causa de esta tortura, de este látigo, la que desgarraba la espalda. Dice que las personas la amarraban, a Pablo lo atan, aquí menciona en este versículo 25 y 26, que a Pablo le atan las manos y que lo ataban hacia un poste donde no podía moverse. Entonces le desgarraban la ropa y con la espalda abierta ellos le procedían entonces a castigarle o a azotarle o a torturarlo hasta que confesaban o morían o quedaban, como dije, quedaban de una manera desfigurada o de una manera inválida. Pablo tenía las manos atadas con tiras de piel, sus manos alrededor de un poste de madera y su espalda totalmente expuesta. En ese momento es cuando Pablo ahora recurre a su ciudadanía romana, porque eso no se le puede hacer a un romano. La reacción cuando Pablo dice: o es lícito castigar a un ciudadano romano antes de hacerle un juicio. Dice, la reacción fue tan inmediata, pues era una violación grave a los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin el debido proceso, y ya habían violado los derechos de Pablo al haberlo atado. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 16 de Hechos? Donde Pablo estaba en la ciudad de Filipos. Allí en Filipos a Pablo también lo azotaron sin darle derecho a defenderse. Cuando Pablo dice que era ciudadano romano, dice que aquellas personas temblando, tuvieron miedo. Vinieron a suplicarle que saliera de allá de Filipos, porque querían que Pablo se fuera a la escondida como si fuera un delincuente, un ladrón. Pero Pablo no, que vengan ellos a sacarnos de aquí, ya que nos han azotado siendo ciudadanos romanos. Dice que aquella gente tuvieron tanto temor porque Pablo podía contrademandarlos a ellos y los azotados hubieran sido entonces ellos y expulsados de los cargos por haber azotado a una persona a un romano en este caso, sin darle derecho a su defensa. Repito, eso pasó en Hechos 16, lo mencionaba en los videos pasados, Hechos 16, 37 al 40, donde Pablo fue azotado en la ciudad de Filipos. Pablo ahora entonces, viene ahora el guardia, va corriendo del tribuno y dice: mira, este hombre es ciudadano romano. La pena, aquí hay un detalle importante, dice: la pena por mentir sobre la ciudadanía romana era significativa. No era algo común sobre lo que la gente se atrevía a mentir, porque le podía costar la muerte. Lo que el comandante simplemente podía preguntarle a Pablo directamente. Podía ir directamente a Pablo, que fue lo que hizo, le preguntó: ¿eres tú ciudadano romano? El reclamo verbal de ser ciudadano romano era aceptado, porque las penalidades por falsificar documentos y hacer falsas afirmaciones de ciudadanía romana eran estrictamente rígidas, que podían llevarte hasta la muerte. Es decir, si una persona se hacía pasar por ciudadano romano sin serlo, le podía costar hasta la muerte. Pablo no estaba mintiendo y el tribuno se dio cuenta que no estaba mintiendo, porque no se mentía, nadie se atrevía a mentir, ni los romanos, perdón, ni los judíos, nadie se atrevía, ni los judíos ni los griegos se atrevían a mentir acerca de esto porque le costaba la vida. El tribuno le dice a Pablo: a mí me ha costado una gran suma de dinero para obtener la ciudadanía romana. Mencioné en el video pasado, 2 videos pasados, que se era ciudadano romano de 3 maneras: o era que nacía en Roma, ciudadano romano, o era que había prestado un servicio a Roma, que sé que fue lo que pasó con la familia de Pablo, o se compraba, ¿sabes?, con una gran cantidad de dinero para poder ser ciudadano romano. Este tribuno que está aquí parece que era griego y él compró entonces, dice aquí que él compró su ciudadanía romana, le costó gran suma de dinero hacerse ciudadano romano. Lo que implica aquí es que parece que él dio a entender que a él le costó gran dinero convertirse en ciudadano romano,
Pero que Pablo, a ver a Pablo en esa condición y a ver ese maltrato, pensó que la ciudadanía romana la podía tener cualquiera, o sea, cualquier suma que había, ahora era mucho más barata que cuando él pagó para ser ciudadano romano. Eso lo que implica de haber vuelto barato para alguien en condiciones tan lamentables como se veía Pablo en ese momento. Eso tuvo a Pablo en poco, a ver, ¿verdad? Que sabía, a ver el maltrato, porque lo habían castigado los judíos, que si los romanos no intervienen, a Pablo, ese hubiera sido el último día de Pablo, hubiese matado. So, la ciudadanía romana no se podía comprar por una tarifa, solo por un soborno. O sea, no se podía sobornar para convertirse en un romano. Solo el derecho de la recompensa lo otorgaba. El punto no era que el tribuno dudaba del reclamo de Pablo como ciudadano romano, sino que estaba insinuando de que cualquiera podía convertirse en un ciudadano romano en esos días. Solo tuve poco. Pero Pablo le contesta, yo lo soy de nacimiento. Aquí entonces donde hay una analogía diciendo que no se sabe cómo Pablo se hizo ciudadano romano, pero esta gente analizando esta analogía dice que posiblemente el padre o el abuelo de Pablo prestó algunos servicios valiosos a Roma, ya que la ciudad de Tarso era una provincia de Roma. Dice que entonces que algún familiar de él prestó servicios a Roma y de ahí entonces se le otorgó, se le dio la ciudadanía romana a la familia de Pablo. En el año 170 después de Cristo, también en esa misma ciudad de Tarso, dice que varios judíos, un gran número de judíos, se le otorgó entonces también el ser ciudadanos romanos. Ahora bien, era raro encontrar a un judío en ese entonces que fuera tan educado, que fuera inteligente, que fuera tan devoto y que al mismo tiempo fuera un ciudadano romano. O sea, Pablo era una persona que confundía a aquel que no lo conocía. Pablo, su manera de ser confundía a las personas. O sea, un judío educado, inteligente, entregado al judaísmo y al mismo tiempo era un ciudadano de Roma. Sabiendo ahora el tribuno lo que conocía ahora acerca de Pablo, el tribuno estaba muy preocupado por su propio bien. O sea, que lo había solamente por haberle atado las manos, ya Pablo podía contrademandar al tribuno y el tribuno se hubiese entonces puesto en un gran aprieto donde podían, como dije, lo podían expulsar del cargo o podían castigarlo o azotarlo al por violar los derechos de otros ciudadanos romanos. So, el comandante romano organiza entonces una audiencia sobre los cargos de Pablo ante el concilio judío del Sanedrín. So, este comandante, este tribuno, quería conocer la causa a fondo, saber el por qué, queriendo saber de cierto, al conocimiento pleno, por qué causa era que él le lo acusaba. O sea, para no tener lógica que lo acusaban simplemente porque aceptaba, porque decía que los gentiles podían ser bendecidos, aceptados por Dios. O sea, en la mente del tribuno eso no era algo, no era una ofensa para llevarlo a donde lo querían llevar. So, el comandante romano o el tribuno dice que una vez después de haber pensado y analizado lo que estaba comentando, quería tener una acusación concreta para poder decidir qué hacer con Pablo. Todavía no sabía qué hacer con Pablo porque lo que estaba sucediendo no era convincente. Hace entonces, dice que prepara una audiencia para el día siguiente, el día próximo, donde esa audiencia, Pablo va a hablarle ahora directamente al Sanedrín. El Sanedrín era el Congreso o Parlamento judío a que Pablo se iba a dirigir. A Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante este grupo, el cual un día él fue miembro, fue parte de esa corte, de ese Sanedrín. Pablo lógicamente pensaría que esta era la oportunidad de su vida para predicarle a aquellos que amaba tanto y que conocían tan bien. Y para terminar, Dios le revela un plan a Pablo en el momento de su conversión. Pablo era un instrumento escogido para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes, en presencia de los hijos de Israel, porque menciona en Hechos 9, 15 y 16, diciendo, yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo conocía el gran plan que Dios estableció con él, pero tal como Pablo, también nosotros no sabemos lo que ha de acontecer hasta que esto comience a suceder, hasta que comencemos a vivirlo. Solo nos resta confiar en Dios como confió Pablo y como confía todo creyente. En el capítulo siguiente, capítulo 23, veremos entonces ahora la defensa de Pablo frente al Sanedrín. Son bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces nos veremos en el próximo capítulo 23, Dios mediante, con el sermón de Pablo o el testimonio de Pablo frente al Sanedrín. Dios le bendiga.